Bueno, pues vamos a empezar con este juego de D Edith Finch. Lo que queda. A ver qué tal. Por las mañanas voy a jugar este tipo de juegos. No son muy interesantes, no son muy... esto es diferente. No son muy, populares, diría yo. Pero que siempre he querido jugar. A ver qué tal. Este comienzo fue algo diferente de la primera vez cuando lo instalé. Entonces me imagino que todos los comienzos van a ser diferentes. Nos vemos. Ok, ya. Ok. Jugar. Opciones. Vamos a ver las opciones. Retícula. Supongo que sí. Efectos de sonido. Diálogo, música, brillo. Bueno, vamos a poner que no. De 1982. 1983. ¿Por qué son importantes esas fechas? Pues ahí imagínense por qué. ¿Y por qué 2010 está más abajo que 1999? Oh, porque no ha terminado. Oh. Perdón, vos está más abajo que 2003. Eso quiere decir que murió en el 2010 y en el 2003. Ese niño Milton nomás vivió 10 años. Ok. D Edith. Y Gregory nomás vivió un año. Sí, no me gustan mucho las ramas. Por ejemplo, acá está 2005. Debería estar más arriba. 2016. Debería estar todavía más arriba. Y como que se cortó. ¿Quién hizo este dibujito? 2010. Está hasta acá abajo. Sí, muy mal diseño. Así soy yo de quisquilloso, Así que váyanse acostumbrando. Bueno, juguemos. ¿Qué pasó? ¿Estoy jugando o no? A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ok. Tomarle fotito, me gusta. Y también soy de esas que toman muchas fotos. Bueno, fotos. No sé si muchas, pero tomo. ¿Puedo correr? I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms.
Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ok. Está medio rarito los controles. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Tengo que apachurrarle a... Ok. Ah, se deshacen más detalles que... In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Pondremos para abajo o para arriba. Vamos hacia la izquierda. A ver qué nos encontramos. Ok. ¿Para qué lado estaba la casa? Ni me acuerdo. Bueno, regresemos al camino principal. Después exploraremos. Porque llevan varias veces que me agarro explorando en varios juegos. Y resultó que me desvío de la historia. Y ya después tengo que hacer todo lo que exploré y todo lo que descubrí lo tengo que hacer en una misión. Y pues no me gusta hacer mucho eso. This way in a long time, but I saw a few hoof prints. Venaditos. Típico venado. Nomás te ven y corren. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. ¿Será de misterio? ¿Será de miedo? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. De mellito. Vamos a explorar. Bueno, ¿y por qué no corre? Me dicen porque está ahorita aumentando un botón. Yo creo no puedes correr o no te dejan correr todavía. Así que sí se siente algo lento el juego. Pero bueno. Vayamos adentro. Dice, perdido. Se busca es wanted. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Porque está bien chingona. Me hubiera encantado vivir en una casa así de morro. De morrito. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. No. Sí, típica niña. Que le da miedo todo. A ver, volteamos otra vez a ver cómo está la vista. Pues no muy buena. Buena casa. No muy buen lugar para hacerla entre las montañas. No se ve nada. Bueno, entremos. Llavecita. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Ok, la canción. ¿Para dónde pues? Ok, para un lado lo Looking cancelo. in, I felt like the house itself had been waiting for me. Bueno, me parece bueno descubriendo muchos de los controles porque para un lado lo cancela, lo cierra. Ahí se está alejando, por lo tanto cancelando, cerrando. Y para el otro lado, para la izquierda, lo abre. Entonces, los controles están medio raros. Estoy acostumbrado a apachurar botones, no
¿cómo se dice? Como que a manejar o usar la palanquita. No, había una escalera, una rampa para silla de ruedas. Bueno, tendremos que descubrir una manera de entrar, me imagino. Si estas flores son las mismas que crecen aquí, estamos en casi en verano. Oh, pensaba que este era un círculo. De esos que me ayudan a hablar. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Una estatua ya. Bien. A ver si abre la puerta esta. Ah, por la puerta del perrito. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Pues claro. Una bicla. Que era esa la típica alberquita de niños. Ay. El chapoteadero. The power had been turned off the night we left. Bien. For the first time in years, I felt like I was home. Oh, perdón. Voy a tratar de voltear a ver los subtítulos para que vean lo que dice. Se me olvida. But instead of a family, there were just memories of one. Bueno, ahí está frente en la pura jeta. Y no se pudo perder. ¿Cómo se traducirá esa? Es cuando alguien muere. Louis Finch. Todo eso no ocupe. Amoroso hermano. A Edith. El hijo de Edith. De Amanecer. Y gran nieto. No, y bisnieto de Eddie. Funeral, servicio funerario. Y ahí está la fecha. Finch Family Cemetery. Cementerio de la familia Finch. Ok. Sí me acuerdo de esos filtros. Estamos hablando de los 90s. No, ¿cuál 90s? Los 2000s. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Espérenme, que se me cayó la señal en mis videos. Espero no se caiga aquí la señal en el en vivo. Quedamos que no había luz. No hay nada más. Pues sí, chingos de sardinas. Bueno, vamos a la sala primero. O al comedor. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Y pues va a ser algo... El juego va a ser algo lento porque pues los tengo que dejar que lean. Y no duran mucho los subtítulos. Así que lean rápido.
My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Muchos dientes o pocos dientes. Oh, wow. Ok. Ahí ya cambió la vista. Aquí sí está bien. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Bueno, me pregunto si estas fotos sean de las personas, de los familiares, de los hijos, etcétera, etcétera, de los que hicieron este juego. Una chida colección de insectos. Espérenme, ahorita vengo a ver qué es eso. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Yo pensé que esta era la... Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Okay. Típico hermano. Diciéndole mentiras al hermano menor para asustarlos. Me imagino, quiero tratar de acordarme qué cosa le decía yo a mi hermano. No, se me olvida que tengo que mover la manita. Ok, hacer el movimiento. Es uno de esos juegos entonces. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ok, espérame. Voy para arriba primero. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ok, espero hayan alcanzado a leer eso. Caso de que no dijo que después de que se desapareció el hermanito Milton, algo así, la mamá selló todas las puertas y una de las hermanas o hermanos hizo estos agujeritos. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947.
I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Chingo en el cuarto. Si yo quería pintar mi cuarto, como si estuviera bajo el agua. Nomás no sin tiburones, ni barquitos, ni nada. Digo pescaditos. Nomás el color y el agua. Pero nunca supe qué hacer con el techo. Según yo quería hacerlo que pareciera como si estuviera volteando arriba, como cuando estás bajo del agua y volteas a ver hacia arriba. Pero nunca me salió. Lo demás, pues sí. Pues demás es azul y arenita, sí. Pero bueno, nunca fue como quise. Y ya después lo despinté y lo pinté de verde todo. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ah, perdón. Es que como estaba, tenía que hacerle para arriba. Eso es lo malo. Tengo que hacer la palanca para hacer el movimiento para abrir la puerta. Pero cuando termina la función, pues me hace voltear para todos lados. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Las letras amarillas decía, leyendo esto, creo que tenía un plan o algo así. Que ella tenía un plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Pues bueno, por lo menos las traducciones sí están en punto. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Oh, este es el cuarto de... Ok. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Chingón el cuarto, chingón. Vamos a ver la ventana, a ver qué vista. Perfecta. Un árbol y el mar. Vista perfecta. Bueno, a lo mejor el árbol no da media seda, pero... Ok, vista no tan perfecta, pero muy buena. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Chido. No puedo salir por aquí. Parecer no. No puedo abrir nada más, descubrir nada más. Foto aquí porque me gusta esto, no sé por qué. Ahí está ese. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving.
so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Puede ser duda que lo peor que fue que te mandaran a tragar, digo, a la cama sin tragar. A nosotros nos iba peor. Eran de aquellos tiempos mejores. No que ahorita los chiquillos hacen lo que se les da su regalada gana y mangonean a los padres. Ok, primero vamos a ver aquí. Primero las zonas, yo así soy. El área. My Halloween candy was all gone. ¿Desaparecido o te lo acabaste? Ok, esa traducción no estaba bien. Eso no es lo que dice la traducción. La traducción dice que mi dulce de Halloween o ya no había o se había acabado. O me lo acabé. Dependiendo de cómo quieran verlo. Yo lo traduzco como me lo acabé. I ate a lot of things that night. No son venenosas esas, con razón. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. No puedo saltar ni nada. Ups. Ok, parece no puedo hacer nada. Ok. No puedo regresar, no puedo saltar, no puedo hacer nada. Entonces el triángulo hace eso. No puedo bajar tampoco. ¿Me perdí de algo o qué onda? No puedo hacer nada, no puedo saltar, no puedo bajar, no puedo brincar, no puedo agarrarme, no puedo avanzar. Ok, vamos a las opciones.
¿Qué haré? Pues no sé, no me deja hacer nada. Y la pochorrea prácticamente a todo. No. Maestra. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Oh, no sé si vieron los títulos, perdón, decía que el pájaro le tenía miedo, que lo estaba persiguiendo. Bueno, básicamente lo que está ¿cómo se dice? Describiendo lo que estoy haciendo, yendo tras la golondrina. Entonces, I jumped and I almost got her. que dijo que saltó y que casi la alcanza, casi la agarraba. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ok, Simón. ¿Ya ven lo que pasa cuando comen frutas que no deben de comer? Esas moras rojitas se... Rabbits. Conejos, dijo. Está alucinando, machina morra.
imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Okay. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Pues ahí estaba una. ¿Qué pasó? Pero no puedo bajar. No puedo. No puedo estar en este nivel. Y nadar rápido. Sí puedo. Ok. Con el otro control. No, con la otra palanquita. I tore off her flipper, and it tasted really good. Los controles están al revés. Abajo es para abajo y para arriba es para arriba. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Que soy una lombriz gigante. Now I was a monster, and I smelled people everywhere.
was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Belly with a rusty razor, his belly with a rusty razor, his belly with a rusty razor, what shall I do with a drunken sailor? What shall I do with a drunken sailor? What shall I do with a drunken sailor? And the captain After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Vamos a salir en la taza del baño. En la casa. I got closer and closer. Es su cuarto. Que no. Y se va a comer a ella misma. Oh no, se va a comer a su. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Yo seré deliciosa, no estaré deliciosa. Bueno, sí. Bueno. Lo sabré. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Bueno, no se alcanzaron a leer. Pero dice que no estoy segura que crea todo eso. Pero Eddie sí. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past.
Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ay, esa abuelita. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Los cassettes. Me acuerdo la primera vez que vino de estos, dije, ¿cómo ha de estar la grabadora? Y mi abuelito tenía una grabadora bien grandota, pues, con las de aquellos entonces, unas grabadorzotas. Dije, no manches, un casetcito de música ocupa un aparato como 20 veces el tamaño, imagínate una de esas. Y la decepción cuando fuimos a ver la película, creo que la de Michael Jackson, la de Moonwalker, la primera que vi en cassette. Así en estos. Y como digo, mi decepción cuando fui a la casa de mi bisabuela. Ella tenía una de estas, y era una cosita así de estas, como estas, sí. Dije, no manchen. Y las bocinas y todo, y luego que se pone en la tele de, hijo, ¿qué brujería es esta? One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Espero poder haber leído eso. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Y sé que es medio difícil ver los subtítulos con ciertos colores, pero órale. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Mm-hmm. ¿A dónde dará esa puerta? Okay, antes de eso vamos a descubrir estas cosas porque me hubiese gustado haber salido del cuarto en vez de haber salido por la ventana. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune.
Noruega. Yo pensaba que andaban allá en Oregón o Washington. ¿Qué ya? No puedo hacer nada. Oh. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Estaba en lo correcto. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ok. Ya es todo. No se me escapa nada más. Déjame ver cuánto tiempo llevo. Ok. Acabamos con esto y ya. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Se dice restaurar, no reparar. Bueno, ahí las voy a traducir mejor a ustedes, ¿eh? Lo último hay otra mejor traducción. Olvídenlo, no me hagan caso. Soy un sonso. Más quiero asegurarme que no se me haya olvidado nada. Ok. Pues que algo me dice que de aquí sigue otra aventura. Y bueno, vamos a seguir. Tiene que ser un soldadito.
Un matoncito, un asesino. Tenían que I knew ser. Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. No, para atrás. Espérate. Todavía no acabamos con el cuarto. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Vamos a darle I la think vuelta he'd como already cuando made up damos his vueltas. mind. Tienen que ya darse vuelta en los columpos. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Ah, sí tiene que hacer eso. Mira. Voló, mocoso travieso. ¿Cómo se le ocurre hacer eso en un acantilado? Ah, familia Calvin's story más. felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Familia más sonsa, la neta. Está yendo a ser travieso y a ser pues menso. Uno era travieso y se les ocurre hacer tantas cosas, pero no manchen, tampoco éramos así After de... the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. El astronauta fue el que se lo llevó la fregada y el mendigo Mom said soldadito. Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. El mendigo soldadito fue el que sobrevivió, como suele ser. Los buenos siempre se van primero y los malos son los que se quedan. Bleh. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies.
Bueno, vamos a ver acá qué es. Y ya terminaremos aquí el... chicheros. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ok, vamos una media hora más. Acabar este cuartito día. El de Bárbara. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Si son diarios o algo así, no los voy a leer porque puede que me lleven a una historia o algo antes de que acabe de husmear y de esculcar el cuarto. Pero está chingón, a mí un cuartito así está perfecto, no tiene que ser grande. Bueno, parece no hay nada. No hay calzones, nada más chicheros. O sea que andaba a raíz, andaba despeinada, como dice el chiste. No se lo saben ese chiste. Estaba un borrachito una vez en el parque, acostado en una banca, y que cada que pasaba una muchacha cantaba una canción dependiendo del color de los calzones. Entonces pasó una muchacha y traía calzones color azul y pues cantaba una canción, no me acuerdo de las canciones, pero pasaba otra y tenía los calzones de rositas y cantaba la de agujetas de color de rosa. Un sabe qué grande y feo, no sé qué fregados. Y la tercera no traía. Pues entonces se puso a cantar la de despeinada. Ajá, 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 despeinada. Soy muy malo para los chistes, ya no me acuerdo de ellos. Pero de morrito, es lo que mejor hacía, contar chistes. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Y desde entonces, nosotros cuando vemos una morra que no trae calzones, decimos anda despeinada. O si le vemos los calzones, decimos los del santo. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter.
her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Si se da cuerda, no girar. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. No, me estoy jugando yo aquí. Ven, si nos hubiéramos metido a la... Bueno, a lo mejor no podemos. Found Rick's crutch and imagined the worst. Si nos hubiéramos metido al basement antes, pues ya nos lo hemos perdido de esta. O nos hubiéramos echado a perder este partecita. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And who he was, he couldn't get enough
see another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Bueno, vamos a rematarlo. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ding dong ditch. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Tiene buen pedorro la Bárbara. También me estoy dando cuenta. Oh dear. Vaya. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Que esa, no sé si esté bien traducida, ¿no? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ok, entonces me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si es que las hojas cuentan. Bueno. Pues como quedamos, aquí se acaba este episodio. De acuerdo. La Barbie. De veras, Bárbara es Barbie, ¿verdad? Hasta ahorita caigo. ¿Cuál caigo? ¡A Soto! Bueno, pues, aunque no es media hora, son 15 minutos. Pero aquí la dejamos. Para la próxima seguimos con lo demás. Porque si me faltan 4 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Quiero hacerlos en 4 por episodio. Para hacer unos 3 episodios, aunque sea.
porque va a estar corto este juego. Y bueno, así que aquí la dejamos. Gracias por estar en Nintendo, por acompañarme. Gracias a aquella persona que se metió, aunque fue por un ratito, pero lo agradezco. Y pues que nos vemos en un rato más a jugar el de Hitman o el de híjole, casi digo el nombre de aquel muy odiado personaje de 1938-1945 en Alemania. Ya saben cuál, ¿no? Que empieza con Hit. Ese mismo. Bueno, el del Witcher, el del brujo. Entonces, bueno, pues gracias.